Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Warren Buffett están vendiendo sus acciones. Por su parte, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, también está haciendo lo mismo. Y lo curioso es que estos tipos en el pasado ya se habían adelantado a la caída del mercado que tuvimos en 2022. Entonces, ¿será que ellos saben algo que nosotros no sabemos? ¿O es que están viendo algo que nosotros no vemos? Y por si esto no fuera poco, Endava, una de las empresas líderes del sector IT, caía en bolsa un 40% esta semana después de presentar los resultados. Por eso quédate hasta el final del vídeo porque vamos a estar analizando qué es lo que pasó con Endava, qué es lo que están haciendo estos grandes inversores y por qué creo que están acumulando liquidez. Por ejemplo, Jeff Bezos ha vendido acciones de Amazon por valor de 8,5 billions. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, vendía acciones por valor de 150 millones. Otros grandes inversores, como por ejemplo el fondo de inversión de Terry Smith, ha empezado a soltar acciones de Microsoft. Incluso el mismísimo Bill Gates ha empezado a soltar acciones de Microsoft, como vimos en el vídeo de la semana pasada. Y por primera vez en mucho tiempo, Warren Buffett soltaba acciones de Apple cerca del 1% de su portafolio. Sí, alguno puede pensar, el 1% tampoco es tanto ya, pero es el 1% del portafolio de Warren Buffett, que es una burrada de pasta. Y además Warren Buffett lleva acumulando liquidez por valor de 167 billions. Pero fijaos en este gráfico de Bloomberg en el que muestra cómo la economía de Estados Unidos se está acelerando. Si recuerdas del año pasado, en teoría deberíamos estar entrando en una recesión. Pero pasó al final todo lo contrario. Y esto fue, en parte al pivote de la Fed, en el que empezó a bajar los tipos de interés porque la inflación había empezado a remitir. Hasta ahí todo bien. La economía de Estados Unidos se estaba ralentizando por esa subida de tipos de interés y cuando empezaron a bajar esos tipos de interés, la economía empezó a repuntar. Pero fijaos qué es lo que pasó aquí. La inflación parece que se empieza a disparar desde inicios de este año. Y esto a lo mejor no quiere decir nada porque es bastante precipitado hacer conclusiones de datos de inflación de un solo mes, pero puede indicar que efectivamente empiece a repuntar la inflación. Y si la inflación se empieza a repuntar, la Fed va a tener que volver a subir los tipos de interés. Y si recordáis, el año pasado hicimos un vídeo en el que Michael Burry estaba prediciendo justamente este escenario. Bien, lo que estaba indicando Michael Burry era este escenario, ¿vale? Es decir, este es el escenario que tuvimos en 2022. La inflación había empezado a subir, ¿vale? Entonces, la Fed, por su parte, empezó a subir los tipos de interés para frenar la inflación. La Fed siguió subiendo los tipos de interés, la inflación empezó a remitir. Como la Fed vio que la inflación efectivamente empezaba a remitir, pues empezó a bajar los tipos de interés. ¿Qué pasa? Que lo que estamos viendo ahora es justamente esto que está aquí. Y este escenario es el que estaba prediciendo Michael Burry justamente en el año pasado, en el vídeo que hicimos el año pasado. ¿Y esto qué quiere decir? Que si la inflación empieza a repuntar, la Fed va a tener que volver a subir los tipos de interés para frenar esta inflación. Pero lo que decía Michael Burry es que esta inflación va a ser mucho más pronunciada que la que vimos en 2022, que fue pues cerca de un 5 y pico por ciento, ¿vale? Entonces, esta subida de tipos de interés para frenar esta inflación va a tener que ser más severa que la que vivimos el año pasado. Y esta es la que va a provocar la temible recesión, ¿vale? Porque, pues efectivamente la inflación va a subir mucho, entonces los tipos de interés van a tener que subir mucho, esto va a frenar muchísimo la economía, provocando una recesión. Entonces, si volvemos otra vez al gráfico del GDP, es decir, del PIB de Estados Unidos, vemos cómo la economía pues está creciendo de una forma bastante pronunciada, ¿vale? Entonces, la economía al crecer de esta forma tan pronunciada también puede provocar inflación simplemente por el hecho de crecer tan rápido. Vale, entonces tenemos ese posible escenario de la inflación y la posible subida de los tipos de interés en el futuro si es que esta efectivamente se empieza a desbocar. Eso está por un lado. Pero por el otro tenemos las valoraciones actuales a las que están las compañías en el Standard Poor's 500 y también las grandes compañías de Europa. Es decir, el mercado en general está empezando a mostrar síntomas de que está demasiado exigente con sus valoraciones. Y esto efectivamente los grandes inversores lo ven. Por eso están vendiendo, soltando posiciones para acumular caja y cuando el mercado se la pegue, pues volver a comprar. Si te gusta este tipo de contenido, no seas rácano y déjame tu like o un comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Bien, vamos a echar un ojo a las valoraciones de las principales compañías del mundo, ¿vale? Las compañías teóricamente las más grandes que hay. Fijaos que me he basado en el PER y en su
media histórica de los últimos 10 años para darnos una idea de lo mucho o poco que puedan estar sobrevaloradas estas compañías, ¿vale? Fijaos para el caso de Alphabet, como actualmente está un forward pair de 20 veces y la media es en torno a 23 veces. Esta compañía está un poquito más barata que su media histórica. Esta compañía pues está ok, ¿vale? Pero fijaros para el caso de Microsoft. Microsoft actualmente está a un forward pair de 34 veces cuando su media de los últimos 10 años es de 25. Microsoft, por más que esté de moda por la inteligencia artificial y todo eso, es demasiado exigente la valoración a la que está. Y sobre todo también si la comparamos con el crecimiento a futuro que puede tener Microsoft. Fijaos también para el caso de Apple. Fijaos que Apple actualmente está casi a un forward pair de 27 veces. Y su media histórica es de 19. Y fijaos que Apple no va a crecer tanto como creció estos últimos años. No va a crecer tanto de aquí a futuro. Por tanto, esta también está bastante calentita. Fijaos, por ejemplo, para el caso de Globant, su media histórica es de 38 veces y actualmente está en un forward pair de 33. El caso de Globant podría estar un poco más justificado que Microsoft porque es una compañía de mediana capitalización que tiene bastante crecimiento y entonces podría estar más justificado pagar, por ejemplo, ese forward pair de 33. Fijaos también para el caso de EPAM, que es una empresa del sector IT, como de media estaba a PER 31 y actualmente está a 29. Esta pues está correcta su valoración. Entonces esto indica que Endava ahora está barata, pero luego veremos qué es lo que pasa con Endava. Fijaos también para el caso de Nvidia. Fijaos que estaba a una media de 33 veces y actualmente está a una media de 33 veces. Vale, bueno, pues esta no está demasiado cara. Fijaos que para Visa pasa lo mismo si lo comparamos con su media histórica, está en torno a 27 veces. Mastercard está un poquito más cara que su media. Fijaos también para el caso de Hermes, vale, aquí entramos ya con las compañías europeas, como está a un forward pair de 52 veces frente a su media histórica de 42. Y fijaos para el caso de Novo Nordisk, la farmacéutica, la compañía más valiosa de Europa, como está a una media de 24,5 veces y actualmente está a un forward pair de 37, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos las valoraciones actuales que están un poco exigentes, aunque no es una burbuja, y por el otro lado tenemos la posible repunte de la inflación. Entonces, la suma de estas dos cosas puede ser la razón por la que estos inversores están empezando a soltar posiciones para quedarse con capital, porque si empiezan a subir los tipos de interés, todas estas acciones que están calentitas, por decirlo de alguna forma, seguramente caerán en el mercado y estos grandes inversores aprovecharán esa oportunidad para hacer más caja en el futuro. Bien, y ahora sí, vamos con Endava. ¿Qué es lo que pasó para que cayera un 40% en bolsa? Bien, fijaos que los pagos, la banca, el mercado de capitales, la tecnología, los medios y las telecomunicaciones representan cerca del 64% de las ventas de Endava. Y estos sectores son sensibles a la economía. Por otro lado, en la presentación de resultados, la compañía indicaba que incluso en el siguiente trimestre puede que tengan resultados no tan favorables o incluso peores que los que tuvieron en ese trimestre. Pero en la presentación de resultados también indicaron que ya empezaron a tomar medidas para que a partir de este segundo semestre volvieran a la senda del crecimiento. En la presentación de resultados de Endava indicaban que hay muchos clientes que tienen miedo de pedir crédito para actualizar su tecnología por temor a una posible recesión causada por la subida de tipos de interés. Entonces es como que se están esperando para actualizar su tecnología. Pero claro, esos clientes no pueden mantenerlo durante mucho tiempo porque la tecnología, como bien sabéis, se desfasa muy rápido. Y esto, claro, es una catástrofe para cualquier compañía que quiera ser competitiva hoy en día. Esto entonces es otra de las razones por las que indicaban los de Endava que a partir del segundo semestre se empezarán a ver esos resultados positivos otra vez. Entonces, fijaos qué es lo que pasa con Endava. Fijaos que actualmente está a un PER de 26 y esto es porque incluso aunque cayera en bolsa un 40%, al caer sus beneficios, como veremos a continuación, ha hecho que ese PER, bueno, pues se mantenga bastante alto. Pero fijaos también cómo la media de los últimos 5 años estaba a un PER de casi 40 veces y actualmente está a un PER de 27. Y si nos vamos a las estimaciones de los analistas,
Fijaos como para este año se estima que va a perder un 6,6% en ventas y los beneficios van a caer cerca de un 45%. Pero esto también está un poco desvirtuado por la adquisición que hicieron esta compañía, ¿vale? Pero fijaos ya como para el 2025 empiezan otra vez a esa senda del crecimiento. Fijaos que esta compañía realmente viene creciendo a un 22,6% anual. La intención de este vídeo no era meterte miedo para que vendas tus acciones y metas la pasta abajo del colchón. Simplemente es ver qué es lo que están haciendo los grandes inversores, que es quedarse con un poco de liquidez para aprovechar una posible caída, que eso no lo sabe nadie, en el futuro. Sobre todo viendo las valoraciones actuales a las que están, ya olvidándonos un poco de la inflación, porque eso es algo que es muy difícil de predecir en el futuro, ¿vale? Si ninguno de nosotros somos Michael Burry ni Ray Dalio. Y si hacemos caso al señor que escribió ese libro de ahí, dice que se ha perdido más dinero tratando de predecir futuras recesiones que estando invertido en ellas. Si te ha gustado este vídeo, en este vídeo de aquí veíamos qué acciones están comprando los grandes inversores.